Hola, 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 hola amigos, y como cada domingo motivando tu día con la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre vivir libre de miedos, parte número 7. Repito, vivir libre de miedos, parte número 7. Y si tienes la Biblia a mano, por favor, ábrela en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Bueno, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero hablarte de este espíritu de miedo. El miedo es un espíritu y hay un espíritu de miedo alrededor del mundo. Por ejemplo, las noticias. Realmente existe el espíritu de miedo, para que no pienses que no, sí. Sí existe un espíritu de miedo, y este espíritu de miedo está pues alrededor del mundo. Este espíritu ronda mundialmente. Esto no tiene un territorio propio ni nada. Esto está en el mundo entero, en el planeta Tierra completo. Y por ejemplo, un espíritu de este miedo es las noticias. Cuando vemos las noticias, desafortunadamente casi la mayoría de las noticias, porque hay algunas que no, pero la mayoría de las noticias que nos vienen a nosotros son negativas, y todo es malo, y todo se está acabando, y todo, o sea que todo lo que consumimos diariamente es de mal en peor y de mal en peor. Yo no les digo que no vean noticias, es bueno mantenerse informado, pero no mediten en las noticias, por favor. Una vez que tú veas esto, pues que te entre por aquí y te salga por allá. Prepárate siempre para la vida, por supuesto. Tenemos que estar preparados para todo en esta vida. Señores, van a venir momentos malos, sí, incluso de hambre, más epidemia. Tú prepárate, cree, ten fe, cree en Dios y prepárate. Lo peor está por llegar, sí, pero simplemente no estés realmente meditando en estas noticias, porque si no, no vas a vivir. Definitivamente no vas a vivir, vas a seguir con este temor, este miedo, y entonces el miedo va a ser, me imagino, tan poderoso en ti que a veces no vas a querer ni salir ni de tu casa por el miedo a esto, a aquello, a lo otro, una bacteria, un virus, lo que sea, ¿entienden? Por eso, por favor, les recomiendo que todo con moderación. Vean las noticias, pero no mediten en ellas. Mejor medita en la palabra de Dios. Permíteme resumir lo que te quiero decir hoy en una sola frase. Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, todos los problemas, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, todas las enfermedades, toda la tristeza. Y Dios dice sí, que es importante, pero realmente más importante es lo que sucede en ti, lo que sucede dentro de nosotros. Está mucho más interesado en cambiar tu mente antes de cambiar tu circunstancia, porque nada sucede en tu vida hasta que llegas a la renovación de tu mente. No se lleva a cabo ninguna transformación, ningún cambio ocurre en tu mente o en tu vida hasta que tus pensamientos comienzan a cambiar. Miren esta reflexión, qué profunda. Yo realmente te estoy resumiendo aquí también lo que te quiero traer en el día de hoy. Yo sé que es algo es profundo, pero si tú lo analizas, te sientas realmente hay mucha profundidad en esto, pero realmente tiene mucho sentido. Además, tú y yo, como humanos que somos, queremos que Dios quite siempre las enfermedades, las circunstancias, los problemas, las cosas con las que estamos viviendo en el día a día. Eso es lo que se enfoca en la humanidad. Dios, quítame esto, quítame aquello, quítame lo otro. Pero nunca nos enfocamos en realmente lo que ponemos aquí en nuestras cabezas, lo que traemos en nuestras mentes. Esa realmente no nos enfocamos en que Dios nos quite esto, no. Queremos que Dios nos quite las cosas que son malas para nosotros, pero no queremos que Dios nos cambie nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y eso es lo más importante. Sí,
Mucho más importante de que Dios te cambie las circunstancias, más importante es de que Dios cambie tu forma de pensar. Eso es mucho más importante que lo que tú puedes estar viviendo hoy. Así que por favor, trata de renovar tu mente. Aquí está la clave de todo. Renueva tu mente. Cambia tu mente. Tú no puedes transformar, tus circunstancias alrededor tuyo no te pueden transformar si tú sigues caminando en esta vida, en este mundo, con esa misma mentalidad, con ese pensamiento. Realmente no vas a llegar a ningún lugar. El cambio tiene que ocurrir dentro de ti primero y después las demás cosas alrededor tuyo, por consecuencia, definitivamente van a empezar a cambiar. Pero la renovación tiene que empezar primero por tu mente. A partir de que tu mente cambie, pues sí, las circunstancias también van a cambiar, pero tu mente primero, tus pensamientos primero, renueva tus pensamientos primero. Vamos un momentico ahora a la primera de Juan, capítulo 4, versículos de 16 a 19. Recuerda, primera de Juan, capítulo 4, versículos de 16 a 19. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El que tenga oídos para escuchar, por favor que escuche, y repito, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si te enfocas en la palabra de Dios, tu vida cambiará. También tú quieres que tus circunstancias cambien, renueva tu mente, cambia tus pensamientos y también definitivamente enfócate en la palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios todos los días. Las noticias te van a traer noticias malas todos los días, pero tú no. No medites en esto, enfócate y medita mejor en la palabra de Dios. Tienes que tener un fundamento para tu vida y ese fundamento debe ser la palabra de Dios. Tu vida tiene que estar con un fundamento. Es como cuando tú haces una casa, tú no puedes simplemente construir una casa sin el cimiento. Así mismo tiene que ser tu vida. Tú no puedes andar en tu vida a lo loco siempre. Tienes que tener un fundamento, tienes que tener una idea, un plan, algo con lo que seguir adelante. Tú no puedes levantarte todos los días y seguir cometiendo los mismos errores. ¿En qué cabeza cabe eso? No tiene ningún sentido. Entonces, así mismo, tú no puedes ir por la vida así a lo loco, sin pensar, sin tener un fundamento, sin tener un cimiento. No, tú tienes que ir por la vida con un fundamento, ¿ok? Con un fundamento, y el mejor fundamento, el mejor cimiento que puedes tener es basarte en la palabra de Dios. Nosotros debemos imitar a Dios, señores. Nosotros, todos los humanos, deberíamos imitar a Dios. Dios es amor, pues sí. ¿Qué tú tienes que hacer? Amar a tu prójimo, amarse los unos a los otros. En vez de estar odiando en peleas, en envidias, no, ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Y cuando tú amas a una persona, me imagino que tú la quieres ayudar. Así que todo lo que hagas, que sea en beneficio tuyo, es verdad, pero en beneficio igual de otros. Si tienes mucho, da. Y si tienes poco, igual da. Ama y ayuda cuanto puedas, por favor, a todos, a todas las personas del mundo. No importa el color, la raza, de donde venga, nacionalidad, nada. Ámalos a todos por igual y ayúdalos a todos por igual, por favor. Dios es amor, no hay miedo en Él. Y si crees en Él, no temerás incluso la muerte, definitivamente. Dios es amor, no hay miedo en Él. El miedo proviene de Satanás. Ya te lo expliqué anteriormente y te lo voy a explicar hoy otra vez. El miedo proviene de Satanás. Dios es amor, no hay miedo en Él. ¿Ok? Porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, si tú crees en Dios, realmente tus miedos se van a disipar.
se van a desaparecer, incluso el temor a la muerte, porque cuando tú tienes a Dios dentro de ti, tú le sirves, tú realmente sabes a dónde tú vas una vez tu cuerpo físico deje de existir, porque ya sabes que no somos eternos. Así que miren cuántas cosas positivas vienen realmente de creer en Dios, que incluso tus miedos se desvanecen, se van. Ahora, yo no te estoy diciendo de que tu miedo se te va a desvanecer, se va a ir de hoy a mañana. No es así, es un proceso, sí. ¿Va a tomar un tiempo? Sí. ¿Qué tiempo va a tomar? No, tampoco te lo puedo garantizar, eso nada más que lo sabe Dios. Te pueden tomar días, semanas, meses, incluso hasta años, pero de que el miedo sí se puede vencer, lo puedes resistir. Yo te digo, hermano, que sí se puede. Busca a Dios y verás el cambio. No dejes que el miedo te presione ni te atormente. Ese espíritu se puede resistir a través de fe y del amor de Dios por ti. Definitivamente no dejes que el miedo te presione ni te atormente, incluso cuando el médico te está diciendo de que tú tienes un cáncer terminal, que te vas a morir. Incluso en esas circunstancias, tú no puedes dejar que el miedo se apodere de ti, incluso viviendo en la calle, incluso si te botaron de tu trabajo, incluso si tus hijos andan en drogas y andan perdidos y tú no sabes de ellos, sea lo que sea que estés viviendo, que venga a tu vida, tú no puedes meditar en ese miedo, tú no puedes dejar que ese espíritu de miedo se apodere de ti. No, tú tienes que realmente, cuando ese espíritu venga a ti, cuando estos miedos vengan a ti, cuando todas estas cosas negativas vengan a ti, tú tienes que acogerte más a la palabra, crecer más tu fe, más que nunca, crecer esa fe que tú tienes más que nunca, y realmente tú verás lo que Dios, lo que su amor es capaz de hacer por ti. Señores, Dios trabaja de maneras misteriosas. Hay cosas que tú piensas que tú no te vas a poder salir de ellas, que no tienen salida, y entonces que tú te sientes que estás atrapado, que no puedes, pero señores, Dios a veces abre, aunque sea una rendijita, y por esa rendijita, mira, Él te saca así. Así de simple y sencillo, así funciona el poder de Dios, es supernatural. Tú, con tu entendimiento físico, es tu humano, no lo puedes entender, por recuerda, Dios es espíritu, es supernatural. Él sí puede, así que no te dejes presionar por miedo, no dejes que el miedo te atormente, incluso además no. Busca a Dios, Dios es amor y Él va a hacer el trabajo por ti. Dios nunca se va a dar por vencido contigo, así que como tú ya te diste por vencido, es otra cosa, hermano, como tú ya te diste por vencido, como tú te me quedaste ahí, no, levántate de donde quiera que estés y sigue caminando. Dios no ha terminado contigo, tú estás vivo, estás respirando, ¿sí? Pues este mensaje es para ti. Dios no ha terminado contigo. Deja el miedo y avanza donde quiera que te encuentres. Si no puedes caminar, arrástrate, pero tienes que hacer algo. No te me puedes dar por vencido. Eso es nunca te puedes dar por vencido. Si Dios no se da por vencido, ¿cómo tú te vas a dar por vencido? No. Sea lo que sea que estás viviendo, levántate y camina, levántate y ve. En el nombre de Jesús, tú te levantas y ve, ¿ok? Para nosotros disfrutar de las cosas de Dios debemos de creer. Tú quieres disfrutar de las cosas de Dios, tú quieres disfrutar de ciertas cosas en tu vida. Cree, ahí está toda la magia. Cree, ten fe. Cree, sigue orando, acrecienta tu fe, cree, señores. Yo he tenido muchas cosas en mi vida que han sucedido con tan solo creyendo, con tan solo hablarlo. Así mismo como Dios creó este mundo con su palabra, muchas cosas en mi vida se han sucedido así, se los garantizo. Mire, un ejemplo sencillo que les voy a poner. En el 2012 yo vivía en Cuba. Y yo ese año, yo no sé por qué, pero a mí me vino a mi cabeza de que yo ese año yo me iba. Y yo empecé a decirlo, este año yo me voy. Y la gente dice, pero ¿cómo tú te vas? Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, yo no sé, realmente no lo sé. Pero yo, este año es mi último año en Cuba, yo ya me voy ya. Y yo salí de Cuba el 28 de diciembre de 2012, tan solo con mi palabra, no había ningún plan, se los puedo garantizar. Planes ninguno había, no había nada, no había ningún cimiento, ningún fundamento, y aquí estoy yo.
2022. Hace 10 años aproximadamente que vivo fuera de Cuba. ¿Tú realmente quieres disfrutar de todas estas cosas que provienen de Dios? Cree, habla lo que quieres ver. Cree, habla, ten fe. La fe tiene que ser algo diario en tu vida. La fe tiene que ser algo diario en tu vida. Eso mismo que me repetí yo con fe, que me lo creí, que me vi ya montada en el avión en Cuba en el 2012. Es lo mismo que tienes que hacer tú cada día, lo que quieras. Yo realmente no sé lo que tú quieres, pero cada día en vez de darte por vencido, de frustrarte, estar con miedo y atormentado, no. Habla por fe y cree lo que tú quieres ver ya como hecho en tu vida, ¿ok? Hazlo ya, diario. Esto yo te lo recomiendo que lo hagas diariamente. Si eres de la generación que no cree y no puedes, no vas a vivir libre ni en paz. Pero desgraciadamente, si eres de esta generación, de esta persona que no cree, no, yo no creo, no, yo no puedo, nunca vas a ir a ningún lugar, garantizado. Si tú siempre estás en tu boca, no, no puedo, no creo, no va a suceder, no va a suceder. Es la realidad, no te estoy engañando, no va a suceder. Tú mismo estás hablando, estás creándolo realidad con tu propia lengua. Tú mismo, no culpes al enemigo ni a Dios, tú mismo estás creando esa realidad de las cosas. Si tú realmente quieres ver cambios, háblalos. Positivos, sí puedo, sí creo y esto sí va a ser. Y así, eso es lo que tienes que hablar diariamente. No seas como esta generación que no puedo, no creo. Y ahí están, miren cómo están. En ningún lugar, están ahí. Viven en esclavitud, no tienen libertad y para cómo, llenos de miedo y por supuestamente, por consiguiente, no viven en paz. No hay paz en ellos. Entonces tú no puedes ser como esta generación. Tú tienes que ser de la generación que dice, yo sí puedo, yo sí creo. Vas a de vivir en esclavitud, de vivir, tienes que vivir en libertad y tienes que vivir en paz. Así que a partir de ahora, tú vas a hablar lo que tú quieres ver en tu vida hecho realidad. Tú lo vas a hacer realidad con tus palabras, incluso aunque tú no lo veas. A partir de ahora tú vas a decir, yo sí puedo y yo sí creo, ¿ok? Así es como hay que hablar, yo sí puedo, yo sí creo y por consiguiente yo voy a ver esto, esto y esto. No son las paredes ni los gigantes, ni la cantidad de personas, ni dinero. Es que no crees, así es de sencillo y simple. Tú no has llegado a ese nivel en tu vida, tú no has llegado al otro lado, por así decirlo, del río o al otro lado del continente o donde quiera que estés, por ti mismo. ¿Por qué? Porque no crees. Entonces estás ahí, como no crees, no puedes, estás lleno de miedos, de temores, estás así, mira, literalmente estás así, mira, encadenado. Porque no crees, no puedes, no puedes. Entonces, realmente no son las paredes, ni son los gigantes, ni la cantidad de personas, ni el dinero, nada. Eres tú que estás viviendo en que no creo, no puedo. No, desátate. Tú sí puedes. Si crees, sí se puede. Ten fe y habla palabras de vida, por favor. Lo único que te mantiene cautivo y en esta esclavitud eres tú mismo. Tú mismo, deja de culpar a los demás, al otro, a la otra, a Dios, al que dirán, al este, al otro. No, eres tú mismo. Si tú estás cautivo hoy viviendo sin libertad, sin paz, lleno de miedo, lleno de temores, atormentado, es porque tú has querido vivir así. De simple y sencillo, tú eres la única persona que te mantiene atada. Libérate, rompe las cadenas, hermano, rompe las cadenas hoy. La religión hace las cosas complicadas, pero creer en Dios no. Señor, lo que hace las cosas complicadas realmente es la religión. La religión te pide 1.000.000 de cosas. O tienes que hacer esto, para lograr esto tienes que hacer lo otro. Y siempre hay un montón de cosas que tienes que hacer. La religión te mantiene así, haciendo esto, aquello, pero un montón de cosas. Para al final llevar a ningún lugar. Cosas complicadas. Miren que lo más sencillo es realmente buscarle a Dios y decir, yo creo. Ya, eso es todo. Yo creo, buscar a Dios y ya. No tienes que pagar un centavo a ninguna persona religiosa. Estás gastando incluso hasta tu dinero en vano, definitivamente. No hay que gastar dinero, no hay que gastar energía en cosas que realmente no te están aportando absolutamente nada. Recuerda, la religión hace las cosas complicadas porque siempre te están pidiendo esto, aquello, lo otro, incluso hasta dinero, cosas materiales.
Y Dios solo te dice que tengas fe, que creas y decir que yo creo, eso es todo y caminar con tu verdad. Bueno, quizás las cosas tomen un tiempo, sí, pero ¿por qué? Porque hay cosas que hay que trabajar en ti primero. Hay muchas cosas que no han cambiado. ¿Por qué? Porque eres tú como persona, es tu mente que no está renovada aún. Entonces realmente no puedes caminar en bendición, porque ¿cómo yo te voy a dar una bendición a ti si tú realmente no has cambiado, no has renovado? Es como darle a un alcohólico dinero. ¿Para qué? Se lo voy a gastar en alcohol. Esa persona posiblemente tú sin darte dado cuenta, sin querer la hayas matado, porque está en adicción. Entonces así mismo son las cosas de la vida. Hay bendiciones que no te pueden tocar, o de que Dios no ha querido realmente abrirte completamente la puerta porque tú no has trabajado en ti mismo como persona. Así es todo. Pero no tienes, cuando le sirves a Dios, no tienes que pagar un solo centavo. Simplemente creer, tener fe y hablar lo que quieres ver en tu vida. Y definitivamente pasar tiempo con Dios. Cualquier tiempo que sea, Señor, 5 minutos, 10, eso lo pones tú, eso lo decides tú. Eso es todo. Pasa tiempo con Él, habla y lee la Biblia. Eso es todo. ¿Hay que gastar un centavo? No, nada. Deja de pagarle a todos esos religiosos para llegar a ningún lugar, porque cada vez se complica y se complica más la cosa. Si no es esto, es aquello, es lo otro, tienes que hacer. Siempre es una complicación, y con Dios nada es complicado. Nada es complicado, eres tú simplemente que no lo buscas. No entiendo. Y Él está en todas partes, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Tú te sientas en tu casa y puedes hablar con Dios sin necesidad de ir ni acudir a ningún lugar. Así es simple y de sencillo. Recuerda que el espíritu de miedo sí existe, ¿ok? Ese espíritu sí existe. Así que mucho ojo. Y permíteme resumir lo que te quiero decir hoy en una sola frase. Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Ahí es lo que está Dios realmente empeñado, en cambiarte tu mente, renovarte tu mente. Una vez que esto haya cambiado, ya todas las demás cosas en tu vida van a ser cambiadas, ya lo verás, pero tu mente tiene que ser lo primero. Si te enfocas en la palabra de Dios, tu vida cambiará. Enfócate además también, si quieres ver cambios en tu vida, en la palabra de Dios. Y cuando me refiero en esto es, en vez de meditar en las noticias y en las cosas malas que te trae el mundo, mira, medita mejor en la Biblia. En esto tiene que ser tu enfoque diario, hermano. La religión hace las cosas complicadas. No puedes, porque esto, porque aquello, porque tienes que traerme esto, lo otro, tanto dinero, ta. Pero Dios no, Dios te dice, ven a mí como eres, sin pedirte un centavo, sin pedirte nada, simplemente dile, Señor, yo creo, ten fe y ya verás como las cosas realmente cambian para ti, pero no solo para ti, sino también para tu familia. Estoy todavía leyendo el libro Jesús lleno del Espíritu y hoy te voy a leer otro capítulo. Este es el capítulo 13, se llama El Espíritu y no la carne. Escucha por favor, y si tienes que tomar notas, por favor, toma notas para que estudies después en tu casa. Antes de que mi familia se mudara al desierto, tener un tiempo familiar apartados era difícil. Los inviernos eran largos y el sol se ocultaba temprano. Las bajas temperaturas, los fuertes vientos y suficiente lluvia como para querer empezar a construir un arca. Durante un receso de invierno, un amigo ofreció dejarnos usar su cabaña cerca de la costa. Anhelando un poco de descanso, subimos a los 5 niños al vehículo y condujimos hacia la playa. Los vientos soplaban tan fuertemente que yo temía que nuestro hijo menor saliera volando. Tratamos de cambiar en la playa muy abrigados, pero las ráfagas soplaban a tal velocidad que nos sentíamos como vehículos limpiados con chorros de arena en un taller de pintura. Subimos a los niños al vehículo y fuimos al pueblo buscando hacer algo divertido. Allí fue cuando vimos una gran tienda de cometas. Al detenernos, los niños salieron del vehículo a toda prisa y entraron a la tienda. La tienda de cometas era un paso atrás en el tiempo. Obviamente, el viejo edificio había estado allí por mucho tiempo y estaba lleno de todo tipo de cometas imaginables. Cada uno de los niños escogió su cometa favorito junto con suficiente hilo para dejarlo subir hasta lo que Pablo llama el tercer cielo, donde Jesús vive. Los cometas no tenían vida y no fueron interesantes hasta que soltamos la cuerda.
Los niños empezaron a gritar de alegría mientras cada uno de sus cometas subía rápidamente al cielo. Cuando los cometas danzaban arriba, nuestros hijos danzaban en la tierra, debajo de ellos. Los niños estaban fascinados en tanto sus cometas volaban por el poder del viento. Mientras el viento llenaba cada cometa, el Espíritu Santo trajo a mi memoria dos escrituras. Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: sed llenos del Espíritu. Una persona sin el Espíritu es como un cometa sin brisa. Una persona llena del Espíritu es como un cometa traído a la vida. Vuela y danza en el viento. La vida cristiana no puede vivirse lejos de la llenura poderosa del Espíritu Santo. Después de su resurrección, los primeros cristianos querían contarle al mundo sobre Jesús. Sin embargo, Él les dijo que esperaran, prometiendo en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego, Jesús volvió al cielo y envía al Espíritu a llenar a su pueblo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 4 leemos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una vez que la gente estuvo llena, el cristianismo se elevó. La Biblia es muy simple. Podemos vivir de una de dos fuentes: la carne o el Espíritu. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de lo que es pecaminoso, caído y contrario a Dios. La carne es nuestro lado oculto, nuestro lado oscuro y nuestra personalidad desconectada de Dios y yendo a la deriva hacia las tinieblas, la destrucción y la muerte. Cuando la Biblia habla del Espíritu, habla de la presencia de Dios en acción en y a través de usted. Prácticamente esto significa que si vive por el Espíritu, experimenta un proceso continuo en el que su vida y carácter se vuelven cada vez más como Jesucristo. Este contraste entre la carne y el Espíritu, que se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 13 y versículos 6 y 5, nos ayuda a entender la vida en el Espíritu. La carne funciona de dos formas: religión y rebelión. Santiago, el hermano de Jesús, habla de religión pura, la que cuida de los necesitados. También hay una religión impura, corrompida por los deseos carnales, humanos y sus acciones. Una de las iglesias más religiosas en el Nuevo Testamento era la de Galacia. Pablo escribió una carta para reprenderlos con aspereza por su arrogancia, falta de amor y hacer reglamentos impíos. Pablo alcanza un tono agitado en Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Nutra los deseos más profundos que el Espíritu Santo le da. Cuando yo era un niño pequeño, me encantaba quedarme en la casa de mi abuelo George. Él era un hombre amoroso, divertido y generoso. Vestía overol y botas, y yo también, porque yo era su pequeño compañero. Yo le ayudaba con proyectos en madera en el garaje y juntos hacíamos diligencias en su vehículo color café, que siempre tenía una bolsa de caramelos para los nietos en la guantera. A veces él me arropaba a la hora de dormir y me guiñaba un ojo. Esa era nuestra señal secreta de cuando la abuela se durmiera. Nos saldríamos de la cama para comer manzanas con caramelo y regaliz negro y ver la lucha libre. La abuela no aprobaba nuestro pasatiempo preferido, así que teníamos que hacer nuestra mejor personificación ninja tarde en la noche. Una noche en particular, comí lo que parecía ser el peso de mi cuerpo en regaliz negro mientras mirábamos la lucha con el abuelo. En poco tiempo empecé a sentirme mal. Sabía que iba a vomitar, pero no quería hacer ruidos que despertaran a la abuela. Apreté los dientes y vomité el regaliz masticado por la nariz. El olor cambió mi vida. Puedo marcar mi vida en dos periodos. Uno es antes de ese momento, cuando me encantaban los caramelos de regaliz.
El otro periodo es después de ese momento cuando totalmente odié el regaliz. Desde aquel día no puedo siquiera oler el regaliz sin sentirme un poco indispuesto. En un instante, sencillamente mis deseos cambiaron. Algo similar nos pasa a los cristianos. Una vez recibimos al Espíritu Santo, nuestros deseos se transforman al nivel más profundo cuando Dios cambia nuestros apetitos. Gálatas capítulo 5 versículos 16-18 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los deseos más profundos de un cristiano vienen del Espíritu y guían hacia la vida. Los deseos del que no es convertido vienen de la carne y guían hacia la muerte. Una vez que se convierte en cristiano, el Espíritu Santo habita en los niveles más profundos de su ser. Lo que Dios quiere que usted haga es lo que usted quiere hacer. Un cristiano lleno del Espíritu quiere aprender la Biblia, quiere orar, quiere vivir en santidad y quiere adorar libremente a Dios. Si alguien es verdaderamente salvo, es cambiado a nivel de naturaleza y deseo. Esto explica por qué un cristiano pecador es un cristiano miserable. La clave para la santidad cristiana es nutrir los deseos más profundos que le da el Espíritu. Resista sus deseos débiles para gratificar a la carne y haga lo que usted y el Espíritu acuerden que es lo mejor. Piénselo como la jardinería. En cualquier jardín hay plantas maravillosas que crecen y hay mala hierba horrible que crece. Un mal jardinero solo pone fertilizante y riega todo el jardín, permitiendo que la naturaleza tome su curso. Cuando esto sucede, al final las malas hierbas ahogan a las plantas y el jardín se arruina. Un buen jardinero saca la mala hierba y procura garantizar que la luz del sol, el fertilizante y el agua se invierten en las plantas y no se desperdician en la mala hierba. Su vida es un jardín. Usted es el jardinero. Para llevar fruto necesita sacar la mala hierba y alimentar a las plantas. De esa manera, una vida llena del Espíritu se parece mucho a la jardinería. Las obras de la carne. ¿Cómo sabe cuándo está viviendo de la carne en vez del Espíritu? Afortunadamente, muy parecido cuando un doctor entra en la habitación del paciente con un listado para revisar los indicadores de salud. Gálatas capítulo 5 versículos de 19 a 21 nos da un listado por medio del cual examinamos las obras de la carne. Inmoralidad sexual. Tiene la misma palabra raíz que pornografía e incluye toda sexualidad fuera del matrimonio heterosexual. Impureza, cualquier suciedad moral que nos separa de Dios. Sensualidad, falta de recato o decencia. Idolatría, alguien o algo que ocupa el lugar de Dios como centro de nuestra vida. Hechicería, espiritualidad sin el Espíritu Santo, incluye religiones falsas. Enemistad, una devoción a ser una persona llena de odio. Pleitos, lucha, drama, muchas veces provocando una escena. Celos, sentirse con derechos, egoísmo. Ira, emocionalmente desatado o dañino. Contiendas, escalar posiciones a través de malos procedimientos. Competencia impía. Disensiones, fragmentar votantes que sirven para un solo problema, que se preocupan de sus asuntos favoritos. Compinches. Divisiones, dos divisiones que conducen al conflicto. Envidia, enojo profundo al ver que alguien más prospera. Borracheras, puede ser cualquier abuso de sustancias, desde alcohol hasta las drogas. Orgías, fiestero, pornografía, pecados sexuales de varios tipos. Cosas semejantes, cualquier otro pensamiento, palabra o hecho impío. Al inspeccionar esta lista, es evidente que el mundo en que vivimos es un gran contenedor del fuego de la carne. La carne está controlando el mundo y creando una cultura. La lista de la mala conducta de Pablo es muy parecida a las palabras más buscadas en el internet. La gente tiene desfiles por cosas que deberían tener funerales. Las cosas se han puesto tan mal y la carne prevalece tanto que, en lugar de arrepentirse de su comportamiento, la gente quiere que Dios se arrepienta de sus palabras y que quite partes de la Biblia para que ellos puedan empezar a quitarse los pantalones. Este caos necesita un Mesías.
Parte del problema es que hay algunos que profesan ser cristianos y no poseen al Espíritu. Una de las maneras más sabias para ayudar a alguien a saber si es verdaderamente un cristiano es ayudarle a destapar y descubrir sus deseos y anhelos más profundos. Cuando los anhelos más profundos se alinean con el Espíritu Santo y la tentación, los deseos menores se alinean con la carne. La persona es cristiana. Cuando los deseos más profundos se alinean con la carne, la persona no es cristiana. Pablo habla de esto en sus propias experiencias en Romanos capítulo 7, versículos 18, versículos 8 y 9, diciendo que él tiene una batalla entre lo que quiere hacer y lo que no, y lo que él no quiere hacer, pero sigue haciéndolo. Usted puede percibir su agonía cuando confiesa que no está viviendo según sus más profundos deseos. Pablo concluye que él no puede vivir en victoria sobre la carne si no fuera por el poder del Espíritu. Y cierra diciéndole a los creyentes: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cualquier cristiano verdadero lleno del Espíritu que empieza a vivir según la carne se vuelve miserable, pues está viviendo contra la esencia de su naturaleza como cristiano nacido de nuevo, con un nuevo Señor externamente, nuevos deseos internamente y nuevo destino eternamente. Está luchando contra la nueva naturaleza que Dios, el Espíritu, le ha dado y trabajando contra la gravedad espiritual. Un cristiano pecador es un cristiano miserable. Del deseo a la muerte. Después de pasar la mayor parte de mi vida adulta en el ministerio como pastor principal, he observado un patrón de la carne. Hay un proceso de desencanto que sucede con frecuencia, especialmente en la vida de un líder, ya que tienen tendencia a tener deseos más grandes que las demás gente debido a su naturaleza visionaria. Lo que quizás hasta empieza como un deseo bueno y piadoso lleva a la muerte. Y mientras más grande la visión, más grande el dolor. Este ciclo es doblemente cierto para los cristianos llenos de ambiciones para cambiar el mundo para Cristo. Un deseo piadoso puede terminar en decepción y muerte cuando progresa a través de los siguientes 7 pasos. Número 1. Deseo. Hay un anhelo por algo. Muchas veces es bueno y piadoso. ¿Cuáles son sus planes más ambiciosos, sueños más grandes y objetivos mayores? ¿Son piadosos y sabios? ¿Son para la gloria de Dios y el bien de los demás o principalmente para su propia grandeza? Número 2, demanda. Cuando algo que usted desea se convierte en algo que exige, las cosas empiezan a oscurecer y usted está en el sendero de la muerte. Sus deseos han empezado a dar una vuelta oscura hacia la exigencia. Se encuentra ahora enojado o deprimido porque sus deseos no se han hecho realidad. ¿Ha empezado a sentir algún indicador de derecho que otros como el Señor, la gente o su familia le deben lo que desee en algún grado? Número 3, decepción. Cuando sus deseos no se cumplen, la decepción se establece cuando usted percibe la pérdida de algo a lo que sentía tener derecho pero que no obtuvo. Sus esfuerzos por alcanzar sus deseos se han encontrado con el fracaso y la decepción. Si sus sueños son grandes o su pasión por ellos es intensa, entonces la posibilidad de la decepción es más grande. Número 4, desilusión. Lo que usted tanto deseaba ahora ya no va a suceder. Así que se desilusiona con los esfuerzos de su vida, pierde motivación y se siente estafado. ¿Ha manejado su decepción en el pasado y el presente? ¿Se ha hartado, desilusionado o empezado a perder la esperanza? ¿Ha empezado a preguntarse por qué trató de ir tras sus deseos en primer lugar? ¿Ha empezado a perder la motivación para seguir adelante? ¿O incluso acaba de empezar de ir a través de las emociones soñando sobre renunciar o darse por vencido del todo? Número 5, demonizar. Entonces tiene que culpar a alguien, quizás incluso a Dios o a todo un grupo de personas o a la organización, por robarle lo que había venido a usted y termina demonizándolos a ellos. Ha empezado a referirse a alguien o a un grupo de personas con apodos peyorativos
¿Hay alguien, un grupo de personas a quienes les cuesta perdonar mientras dominan su mente y emociones? ¿Qué pensamientos dolorosos o hasta dañinos acosan su mente? ¿Ha empezado a culparlos a ellos por el dolor, la pérdida y el pesar en su vida y permitido que la amargura y el odio eche raíz en su corazón? Número 6, destruir. Debido a que usted siente que lo han arruinado, busca destruir a la persona, grupo u organización que usted considera que provocó su desilusión. Hasta podría ser de esto su cruzada moral, donde usted se vuelve la justa víctima que se convirtió en salvador, quien protegerá a los demás del daño que recibió. La gente muchas veces hace esto en el nombre de algún ministerio dado por Dios, que es honestamente solo otra agresión en el interminable desfile bufo de enojo, superioridad y gente peligrosa, de quien ha empezado a hablar mal y se encuentra enojado y emocional sobre el tema de manera dañina. Cuando los nombres de ciertas personas surgen, su sangre empieza a hervir, se siente un poco indispuesto en su estómago y desearía que sufrieran lo mismo que le hicieron sufrir a usted. Su dolor ha empezado a volverse odio. Y número 7, muerte. Este ciclo, al igual que todo pecado, mata las relaciones, lleva a la muerte de amistades, familias, empresas, organizaciones y ministerios. Es la forma más demoníaca. Hasta lo daña a usted mientras se va volviendo autodestructivo, no solo hiriendo a otros, sino a sí mismo también. ¿Dónde ha llegado la muerte a su ministerio, familia, negocio, organización o corazón? La muerte que hay en un área de su vida. ¿Qué otras áreas ha empezado a invadir? ¿Cómo ha empezado a quitarle su gozo? Ha hecho que usted se aleje de personas confiables que le aman y hasta ha provocado que no esté emocionalmente presente con su propia familia, sino más bien distraído, desanimado y desesperado. ¿Cómo llegó desde lo que usted pensaba y fue probablemente que era un deseo dado por Dios a la muerte? La carne se niega a rendirse a la voluntad de Dios y en cambio prefiere la muerte. ¿Cuál es su historia? ¿Ha tomado el tiempo para meditar en ella, escribirla, orar, regocijarse y lamentarse? ¿Está listo para apartarse de la muerte de la carne hacia la vida en el espíritu? Permiso. El fruto del espíritu. Cuando nuestros hijos eran pequeños, unos viejos amigos estaban en la ciudad y pasaron por nuestra casa. Ellos vivían en un huerto de árboles frutales enormes y cultivaban unos duraznos tan grandes que podían confundirse con pelotas de softball. Afortunadamente, llegaron a nuestra casa durante la temporada y nos llevaron cajas de duraznos para disfrutarlos. En unos minutos después de que llegaran, nuestros hijos estaban comiendo duraznos con crema y haciendo malteadas de durazno. Nuestros amigos eran fructíferos y compartieron la abundancia de su fruto con nosotros para que también fuéramos bendecidos. La vida en el espíritu es así. La Biblia contrasta la vida en el espíritu con la vida en la carne en Gálatas capítulo 5 versículos de 22 a 25, donde encontramos este menú del fruto del espíritu. Amor. El amor de Dios por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gozo. Una conciencia clara permitiendo una relación con Dios que da vida. Paz con Dios y con los demás. Paciencia. Buscar el tiempo de Dios en vez del nuestro. Bondad. Considerado, no grosero. Benignidad. Generosidad en nuestras palabras. Riqueza y obras. Fidelidad. Confiable, digno de confianza. Amabilidad. No autoritario ni dominante. Dominio propio. No autocomplaciente ni fuera de control, sino bajo la influencia de Dios. La carne es tan poderosa que ningún otro poder, incluyendo el poder de la voluntad humana, puede vencerla. Solo el poder de Dios es más importante que la carne. Para vivir libre de la carne, tenemos que vivir por el poder del Espíritu. Ya que Jesús murió, usted puede hacer morir a los pecados de la carne. No necesita negarlos, esconderlos, disculparlos o procurar manejarlos. Ya que Jesús está vivo, usted puede tener una nueva vida por el poder de Él. Permiso.
vides y pámpanos. Haciendo eco al fruto del Espíritu, Jesús, como es bien sabido, habla de sí mismo como la vid y de los creyentes como los pámpanos. Esto está en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Un pámpano está lleno de la vida de la vid y lleva fruto en tanto permanezca conectada a la vid que la nutre. Ser un cristiano es estar conectado a Jesús para que la fuente de vida del Espíritu fluya de Jesús hacia usted, dándole la misma salud y vida. El fruto del Espíritu, que es su carácter, existe para nutrir a los demás de manera muy parecida a la rama fructífera, conectada a un árbol sano que provee nutrientes para otros. Hay muchas maneras de permanecer en Cristo y tener el alimento del Espíritu Santo fluyendo en su alma, pero nada, incluyendo el estudio de la Biblia y de la adoración de corazón, reemplaza una vida vibrante de oración. En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús responde en Lucas capítulo 11, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? La respuesta de Jesús a la petición, enséñanos a orar, se trata de recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente nos enseña a orar. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esto significa que cuando clamamos a Dios como nuestro Padre, es en realidad el Espíritu en nuestro corazón quien lo hace. Antes de la salvación, nuestros corazones pecadores no querían orar y tampoco entendían cómo orar. Sin embargo, al recibir la salvación, el Espíritu habitando en nosotros empieza a cambiar nuestro corazón y nuestras oraciones empiezan con Él. Jesús mismo oraba por el Espíritu. Lucas capítulo 10 versículos 21 y 22 dice: Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas describe esta oración de Jesús como el momento donde Él se regocijó en el Espíritu, indicando que el Hijo conduce su oración al Padre en el poder gozoso del Espíritu Santo. Esta hermosa descripción de una oración llena de adoración nos muestra cómo el Espíritu nos faculta para orar. Nadie es más grande que su vida de oración. Nadie puede permanecer en Cristo sin una vida de oración llena del Espíritu. Dios no necesita oración, usted sí. Al orar usted no cambia a Dios, sino que lo invita a que lo cambie a usted. Sencillamente, no hay manera de permanecer en Cristo y crecer en el Espíritu, aparte de los momentos en oración sinceros y constantes. Sin embargo, usted podría preguntarse por qué todavía lucha con la carne. Aunque es un cristiano que tiene el Espíritu, hay veces en que usted, sin importar cuán piadoso sea, apaga al Espíritu. Esto está en la primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Cuando esto sucede, usted alimenta la carne y cae en pecado. ¿Qué hay de usted? ¿Hay alguna obra de la carne en su vida que necesite morir? ¿Está creciendo en su sensibilidad hacia la sumisión del Espíritu? ¿Cómo va a aumentar el fruto del Espíritu en su vida? ¿Cómo está su vida de oración? A veces nos cuesta orar porque parece que no funciona. Permiso. Vivir por fe. Robert era un hombre que amó mucho a su madre. Su madre era una mujer piadosa que amó y oró por Robert durante todos sus muchos años de rebeldía, como un hijo pródigo que dormía con mujeres, bebía en exceso y tenía una deuda significativa, tal como la parábola del hijo pródigo. Robert, con el tiempo, volvía en sus sentidos a su madre y a su Señor. Robert empezó a asistir a los servicios de la iglesia con su mamá y a crecer su fe cristiana. Repentinamente, la mamá de Robert se puso muy enferma y le diagnosticaron un cáncer avanzado. Robert y su mamá asistían regularmente a las reuniones de oración en su iglesia.
pidiéndole a Dios por sanidad. Allí escuchaban testimonios de personas que Dios había sanado. Un pastor se reunió con Robert y le mostró en el libro de los Hechos cómo era sanada la gente en la iglesia primitiva y le dijo que ellos tenían que tener fe para que Dios pudiera sanar a su madre. Robert se aferró a la esperanza de la sanidad de su madre. Con el tiempo, la madre de Robert murió. Entonces el pastor le mostró a Robert cómo la gente muerta también era resucitada en el libro de los Hechos. Así que él fue a la tumba de su madre y le suplicó a Dios en oración que la resucitara. La mamá de Robert no sanó de cáncer. La mamá de Robert no resucitó. Robert se desanimó mucho y sentía culpa por no haber tenido suficiente fe en Dios para darle vida a su madre. Robert empezó a visitar otra iglesia que enseñaba que los milagros en la Biblia habían terminado y que Dios ya no hacía esas cosas. Robert sintió que su primer pastor había prometido demasiado y los resultados no fueron suficientes. Además, Robert sintió que su segundo pastor ayudaba a aligerar su carga de culpa por falta de fe. Pero se preguntaba por qué Dios no querría sanar al menos a algunas personas. La experiencia de Robert es común. El cristianismo es el camino al cielo y hay dos líneas marcando los límites a los lados del camino. En el medio, la mayoría de los cristianos no se sienten cómodos diciendo que Dios no puede hacer cosas como sanar al enfermo o resucitar a los muertos. Sin embargo, ellos no se sienten cómodos diciendo que Dios frecuentemente sana a los enfermos y resucita a los muertos. 4 verdades podrían ayudar a iluminar este aspecto difícil de la oración llena del Espíritu. Número 1. El reino de Dios ya ha empezado con la resurrección de Jesús, pero no ha sido develado completamente sino hasta la segunda venida de Jesús. Una vez que Jesús regrese, todo el pueblo de Dios será sanado y resucitado para siempre. Hasta entonces, algunas personas del pueblo de Dios reciben sanidad y son resucitadas. Número 2. El libro de los Hechos registra lo que el Espíritu Santo hizo a través de y por la iglesia primitiva. Una página tras otra registra los eventos sobrenaturales extraordinarios. Usted puede sentarse y leer todo el libro de los Hechos en unas cuantas horas. Sin embargo, Hechos registra más de 30 años de historia. Cuando se sienta a leer Hechos, si cree que el registro corresponde a unos pocos días, podría asumir que lo sobrenatural era constante. Era común, pero extendido sobre décadas, no días. Número 3. Aunque los cristianos tienen al Espíritu en medida, nosotros no tenemos al Espíritu al mismo grado que Jesús. Juan capítulo 3 versículo 34 dice que Jesús tenía el Espíritu sin medida. En cambio, los creyentes tienen la gracia de Dios a través del Espíritu en una medida. Esto está en Efesios capítulo 4 versículo 7. En vez de sin medida como Jesús. La distinción puede remontarse hasta el padre de la iglesia agustina, así como también al comentarista de la Biblia, Juan Calvino. Un comentarista de la Biblia dice, es cierto que los creyentes reciben el Espíritu en medida abundante. Sin embargo, no es cierto que el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes como receptores del Espíritu sin medida. En primer lugar, nadie más tiene al Espíritu en ninguna forma comparable a Jesús. Y en segundo lugar, hay una limitación implícita cuando se nos dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto está en Efesios capítulo 4 versículo 7. Jesús está lleno de la plenitud del Espíritu y el resto de nosotros estamos llenos de la plenitud que Jesús tiene. Quizás una analogía ayudaría. Una vez vi una fuente enorme en un centro turístico hermoso que era una cascada de fuentes. En la cima de las fuentes había un lago gigante lleno de la plenitud de toda el agua. De ese lago, el agua fluía en una serie de fuentes, de manera que la plenitud del lago fluía y llenaba fuentes más pequeñas. Jesús es como ese lago, dada la plenitud del Espíritu sin medida. Y de Jesús, el Espíritu fluye hacia las fuentes que son nuestras vidas para que nosotros también estemos llenos con una medida de su plenitud. Número 4. Hasta que seamos resucitados y nuestra carne se haya ido para siempre, seguiremos siendo vasos imperfectos por, en y a través de los cuales el Espíritu de Dios obra,
Sin embargo, Jesús fue un vaso perfecto para que el Espíritu obrara en y a través de él. Usted no es perfecto. Jesús estaba y está perfeccionándolo por el Espíritu. Cuando pienso en mí, pienso en mis vehículos. El primero que tuve era un Chevy 1966 que le compré a un granjero de Idaho. El vehículo funcionaba, pero era irregular. Yo estaba constantemente trabajando en él y a veces funcionaba bien, pero otras era irregular o no funcionaba del todo. Unos años después compré un vehículo nuevo y funcionaba perfectamente. Usted y yo somos como mi vehículo viejo. Funcionamos irregularmente. Después de la resurrección, usted y yo funcionaremos como mi vehículo nuevo. Así que no se desanime en sus días malos. Afine lo que pueda. Agradezca a Dios por las mejoras que ha hecho y siga adelante. A medida que crece en su relación con el Espíritu Santo, su vida empieza a ser vivida cada vez más en el reino en vez de la cultura. Tal como lo estudiaremos en el capítulo siguiente. Recuerda que sí hay un espíritu de miedo alrededor del mundo y esto también puede estar reflejado a través de las noticias que escuchamos cada día. Cada día lo que las noticias nos trae, desafortunadamente, son noticias malas, negativas y que definitivamente nos quitan toda esperanza. Por eso yo te digo, no te digo que dejes de mirar las noticias, es bueno que estés informado, pero no medites en ellas, mejor medita en tu Biblia, por favor. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, todos los problemas, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, todas las enfermedades y toda la tristeza. Pero yo te digo, todas estas cosas pueden ser cambiadas o renovadas y transformadas, pero lo primero que Dios quiere cambiar es tu mente. Así que ya sabes, tus circunstancias van a cambiar, sí, definitivamente, pero una vez tú cambies tu forma de pensar, una vez tú cambies tus pensamientos, luego después tus circunstancias, tus problemas, tus enfermedades, tu angustia, tu dolor, tu sufrimiento, todas las demás cosas van a ser cambiadas, ¿ok? Tienes que tener un fundamento para tu vida y ese debe ser la palabra de Dios. Así mismo, no andes por la vida perdido, sin planes, sin saber a dónde ir, así como, no sé, como una oveja sin pastor. No andes así por la vida. Busca a Dios para que Él sea tu guía y realmente te guíe hacia donde tienes que ir. Por favor, recuerda, tienes que tener un cimiento, un fundamento. En la vida no se puede andar, como decimos en Cuba, sin cabeza. No se puede andar sin cabeza. Si andas sin cabeza, vas desgraciadamente a terminar en muerte. Y tampoco puedes andar como si fueras una colita, siguiendo a estas personas que realmente no llegan a ningún lugar porque ellas mismas están llenas de problemas y de temores y de miedo. Sí, mejor busca a Dios para que sea ese fundamento, ese cimiento que le falta a tu vida, por favor. Lo único que te mantiene cautivo y en esa esclavitud eres tú mismo, señores, definitivamente. Libérate, tú y solamente tú te tienes cautivo, te tienes en esclavitud y te tienes viviendo así sin esperanza y sin paz. Acaba de liberarte de una vez y por todas. Yo no soy Dios, yo no te puedo liberar, pero yo cada domingo, cada vez que Dios me lo permite, te traigo las herramientas para que tú mismo y con la ayuda definitivamente de Dios te puedas liberar, puedas caminar en libertad y en paz en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a pasar a otro pequeño temita. El gran problema de las aplicaciones más populares es la censura. Tú no puedes tener ideas contrarias a las de ellos. Y si no les gusta lo que dices, te bloquean como lo hicieron con Trump. Cosa que deja mucho que decir acerca de la libertad de expresión definitivamente. El problema de estas aplicaciones que usamos a diario, bueno, son muchos los problemas, no les voy a decir que no, pero nos estoy enfocando, estoy hablando sobre la censura. Específicamente, usando estas aplicaciones modernas, hay muchos problemas que realmente conllevan
a esto. Uno de esos también es la censura, o sea, que nos censuran por decir cosas contrarias a las que los dueños de estas aplicaciones creen. O sea, que si tú estás publicando o estás diciendo algo en contra de lo que los dueños de estas aplicaciones creen o de las personas que trabajan con estas aplicaciones creen y tú dices algo que a ellos realmente no les gusta, que realmente no tiene nada que ver con ellos, pues ellos te censuran e incluso te bloquean. Tal es el caso, miren, de Donald Trump. Lo bloquearon porque simplemente no estaban de acuerdo con sus ideas, con lo que él decía. Cosa que realmente deja mucho que decir. Piensen ustedes, estamos hablando mucho de libertad de expresión, pero si realmente hay y existe esa libertad de expresión, ¿por qué me censuras? ¿Por qué cuando yo hablo la verdad, cuando yo hablo contrario a tus ideas, por qué me censuras? No entiendo. Entonces, ¿hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Esa es una buena pregunta. ¿Tenemos libertad de expresión o no tenemos libertad de expresión? Yo puedo entender que no hay libertad de expresión en los países que están regidos por una dictadura, pero los países supuestamente que tienen democracia, ¿por qué me censuras? Entonces, repito, esto es una muy buena pregunta. ¿Hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? La mala noticia es que el diablo sí existe y todas las aplicaciones que usamos dejan un registro, hermanos. Así que mucho ojo con lo que escribes, mucho ojo con lo que publicas, mucho ojo con la y yo no te digo de tus ideas, te estoy hablando incluso de las cosas que tú estás hablando a manera tuya personal. Mucho ojo con las cosas que tú publicas en tus redes sociales, porque lo creas o no, cuando tú usas estas aplicaciones, incluso aunque tú la borres, tú dejaste un registro, ese registro está ahí. O sea, puede ser una foto tuya, no sé, muy privada, puede ser alguna información personal que compartiste con otra persona. Mucho ojo con lo que se comparte en las redes sociales. La buena noticia, Dios sí existe. Búscale para que realmente estos problemas que tengas, estas preocupaciones, estos miedos, pues se vayan de tu vida de una vez y por todas. Tragedias, lamentables situaciones que vemos a diario o que vivimos a diario por no querer escuchar a Dios. Estamos como dormidos, sin conocimiento del bien y del mal. Actuamos con resentimiento, con ira, con venganza, con coraje, con ambiciones y muchas cosas más. Tanto así que vemos los asesinatos como algo normal. Dios, conciencia, oración y fe para que se calmen todas estas tragedias. Dios tenga piedad de nuestras almas, hermanos. Que Dios se apiade de nuestras almas. Estamos viviendo tragedias y sucesos lamentables diariamente. ¿Pero por qué? Porque de sencillo, nadie quiere buscar a Dios. Porque una vez que realmente tú tienes el conocimiento de Dios y de que tú sabes que Dios es amor, tú te vas a regir por esto. Pero como las personas no quieren buscar de Dios, pues entonces diariamente actúan a lo loco, andan así como un rebaño sin pastor, ovejas sin pastor, andan todo a lo loco, andan dormidos, completamente ciegos, haciendo el mal una y otra vez. No conocen, incluso no saben discernir el bien y el mal. Andan realmente ciegos, actúan con resentimiento, con celos, con coraje, con venganza, con envidia, con ambiciones, entre otras cosas muchas más negativas. Ya incluso ya se están viendo los asesinatos como cosas normales. Ya es como una cosa normal. Nadie se asombra de estas cosas. Asesinar, eso es normal. Que maten a todos, normal. Los abortos, normal. Esas cosas que no son normales ya se están viendo como cosas normales. Nadie quiere saber de Dios, nadie quiere tener una conciencia limpia, nadie quiere renovar la mente ni cambiar sus pensamientos, nadie quiere orar y por consiguiente la gente está perdiendo la fe. Realmente yo
Puedo pedir una y otra vez que Dios realmente se apague de nuestras almas, que Dios realmente se apague de nuestras almas. Es bien triste, bien triste, bien triste. Pero yo te pregunto, ¿tienes problemas en tu vida? Tú, hermano, que me escuchas hoy, ¿tienes problemas en tu vida? Un momentico, Hebreos capítulo 3, versículo 19, por favor, conmigo un momentito. Recuerda, Hebreos capítulo 3, versículo 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Escucha, tú tienes todos esos problemas, ¿por qué? Por tu falta de incredulidad. Busca a Dios, hermano, busca a Dios. ¿Para qué? Para que tu fe sea creciente y seas de la generación que diga, yo sí puedo, yo sí creo, y hables palabras de vida, ¿ok? En vez de hablar palabras de muerte. Usar las aplicaciones conlleva a muchos problemas, e incluso hasta la censura. Te pueden censurar, ¿por qué? Porque simplemente tú dices cosas de que estas personas que crearon estas aplicaciones no están de acuerdo contigo, y simplemente así de simple y de sencillo, pues estás censurado. Puede ser por tiempo indefinido, de por vida, como les dé la gana a ellos, tú sabes. Entonces realmente nos deja esta pregunta: ¿hay libertad de expresión en los países con democracia? ¿Hay o no hay? Porque si yo estoy expresando lo que siento, mi opinión, ¿por qué me censuras? Entonces realmente yo no sé si hay libertad de expresión o hasta qué punto es esa libertad de expresión. Ojo con lo que compartes en tus redes sociales. Todas estas aplicaciones dejan un registro, incluso si borras la aplicación. Así que no compartas datos personales, por favor. Me da mucha pena con todas las tragedias que estamos viviendo diariamente en este mundo. Definitivamente, que Dios tenga piedad de nuestras almas, que Dios se apiade de nuestras almas, hermanos. Y me despido, pero con este bonito mensaje. Enfócate más en cómo tu vida se alinea con la voluntad de Dios que en cómo se ve para los demás. Definitivamente, deja de estar preocupado por el que los demás dirán sobre tu vida. Esa no puede ser tu preocupación. Preocúpate más por servir a Dios, porque realmente tu vida esté y realmente se vea reflejada en lo como Dios quiere que realmente seamos, ¿ok? Que esa sea tu preocupación, tu enfoque diario, que tu vida se alinee más con su voluntad y no con la voluntad de los demás. Recuerda, señores, los humanos somos cambiantes, cambiamos. Un día nos sentimos bien y el otro mal. Y según estos sentimientos se van reflejando, así es como te tratamos. Y es la humanidad. Si hoy me siento bien, te trato bien. Si me siento mal, pues te embarcaste, te trato mal. No, mejor enfócate en servirle a Dios y en que tu vida se alinee a su voluntad, ¿ok? No importa lo que diga la gente, tú sigue enfocado en Dios, ¿ok? No importa los demás, tú sigue enfocado en Dios, ¿ok? Y nada, que tengan bonita y bendecida semana. Que Dios me lo bendiga, hermano. Que Dios bendiga el planeta Tierra. Que Dios bendiga la humanidad. Que Dios bendiga a Cuba y que Dios bendiga a los cubanos donde quiera que se encuentren. Los quiero mucho, hermanos, y nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Chao, chao, chao. Bendiciones, los quiero, mis hermanos.